Después de varios meses que empezó el octavo enfrentamiento, por fin este finalizó, así que como lo he hecho con casi todas las peleas que se han dado en Shumatsu no Valkyrie, el día de hoy voy a analizar la pelea que tuvo Belzebú contra Nikola Tesla. Pero antes que nada no está de más de avisar que este video contendrá fuertes spoilers de la obra, así que si quieres continuar tienes que tomar eso en cuenta. Y bueno, lo primero que me gustaría comentar es sobre algo que no tiene mucho que ver con la pelea, pero a su vez sí, siendo el manejo de Belzebú en lo que respecta a su desarrollo. La verdad, esto es algo que me ha llegado a molestar durante toda la pelea, ya que mediante flashbacks trata que simpaticemos con él por la dura vida que tuvo el dios. Y la verdad tengo que decir que en un principio está bien, viendo como en un principio no era el dios loco que pudimos apreciar en el sexto combate. Pero el problema aquí radica es que en vez de ver esa transición, solo se la pasa mostrando momentos trágicos para que le tengamos pena por lo duro que ha sido su vida por ser Satanás. No es como si un dios bondadoso que no tenía nada que ver con él terminó siendo un experimento de Belzebú y condenado por un mero capricho suyo, asesinándolo y no importándole en lo más mínimo cuántas víctimas pudo haberse llevado en el camino. ¿Ven a lo que me refiero? Victimizan demasiado al personaje, pero se olvida que capítulos anteriores había hecho actos horribles, y ojo, sin ser influenciado por Satanás, solo para satisfacer un deseo egoísta sin tener la más mínima pizca de ética. Aunque con esto puede que algunos me comenten que sí hubo esa transición cuando Belzebú le responde a Hades diciéndole que tiene que tener una muerte horrible y de esos momentos ya se había corrompido. Pero no me van a negar que esta escena se siente como un momento dramático al ver cómo el dios consumido por la culpa piensa que lo correcto es que tenga un final horrible por sus pecados, en vez de ver cómo sus pecados hicieron que perdiera la cabeza al punto de no importarle cuáles sean las consecuencias con el fin de cumplir su deseo. Y creo que ahí radica todo el problema, en cómo se ha caracterizado todo su pasado. Aunque claro, no todo eso es así del personaje y obviamente sí tiene cosas buenas. Sobre todo las conexiones que tiene Lucifer y el diablo, ya que muchos tienen la creencia que son el mismo ser. Y también sus relaciones con los tres ángeles Lilith y Hades, que les da un gran punto a su favor. Solo que, como lo comenté, como fue llevado y como lo victimizan demasiado hace que a mi parecer arruinen un dios que tenía mucho potencial. Pero es que la cosa no termina aquí. ¿Qué pasó con el diablo al final? Es que su pasado parecía que iba a tener algo más importancia en la pelea, ya que giraba toda la historia que se nos cuenta del personaje. ¿Pero qué pasó al final? Pues que no se tocó más el tema luego de la muerte de Lilith, como si ya no tuviera algún tipo de importancia, dejando ese aspecto en segundo plano. Y es extraño cómo se terminó manejando todo esto. Digo, es un aspecto lo suficientemente importante para que si lo quitaras de la vida de Belzebú su desarrollo cambiara enormemente. Pero es tan intrascendente después que te da hasta la sensación que si lo quitas no se notará gran cambio. Es como si estuviera en una delgada línea entre ser o no necesario en el desarrollo del dios. Pero si me lo preguntaras a mí, yo la verdad quitaría este elemento en su historia, ya que al final de cuentas no influyó mucho en la pelea. De hecho, la bendición de Lilith influyó más que el propio Satanás para que vean lo grave del asunto. Yo la verdad pensaba que iba a terminar saliendo luego que Belzebú le tomara cierto cariño a Tesla, y que fuera algún tipo de power up del personaje, que tampoco digo que tenga que ser así, pero que al menos se haya usado a Satanás de alguna manera. Pero creo que lo peor de todo es que ni siquiera se tomaron la molestia de explicar de su existencia. A ver, sé que se explicó que Belzebú realmente era Satanás, pero ¿por qué era así? ¿Tenía doble personalidad y solo salía a flote cuando entablaba relaciones? ¿Satanás lo infectó de alguna manera? ¿Literalmente siempre fue Satanás y terminó perdiendo sus recuerdos por alguna razón? No se explica nada. Solo sabemos que él es Satanás de alguna manera, y que último sí existió de alguna manera porque muchos dioses conocían de su existencia antes de los sucesos que terminó marcando Belzebú. Puede que algunos me digan que esto solo es una leyenda y que debería dejar de estar buscando la cuarta pata al gato. Pero lo mismo pasó con Ser Fortuna y con sí se tomaron la molestia de explicar su leyenda. Así que decir que es solo una leyenda no sirve como argumento. Y es que gracias a esto solo se siente que Satanás es una mera excusa para avanzar en el desarrollo de Belzebú. Pero bueno, ya pasemos a otro tema, ya que en vez de parecer que estoy analizando la pelea, más bien parece que lo estoy haciendo con Belzebú. Así que ahora hablemos un poco de la Valkyria de Tesla. Creo que entre todas las que han salido hasta la fecha, ella ha sido la que más me terminó decepcionando, ya que se me da la impresión de que iba a aportar algo más a la trama. Esto lo digo más que nada porque en un principio se le veía emocionada por trabajar junto a Tesla y ser su arma divina. Yo pensaba que ella estaba interesada en la ciencia y por el mismísimo Tesla. Y tomando en cuenta su poder, hubiese estado interesante de ver cómo iba a tener interacciones con su portador. Y la verdad no sé por qué no se dio.
ya que las valquirias de poco a poco iban agarrando más protagonismo y no se sentían como meras herramientas para avanzar en la trama, cosa que se resaltó de mejor manera en la quinta y séptima pelea, donde ellas tenían más tiempo en pantalla e interactuaban con sus portadores, pero nuevamente dieron un paso hacia atrás precisamente con la valquiria que parecía tener cierta cercanía con el luchador que le prestaría su poder. Es por eso que se me hace un terrible error, ya que por fin ellas se sentían que aportaban algo más que simplemente ser la excusa del por qué los humanos poseen armas divinas, volviéndose más como unas compañeras de sus portadores. Pero todo esto se había arruinado por cometer el mismo error del principio, y precisamente con la que le daba más juego con el humano que le tocó. Pero bueno, cambiando el tema radicalmente, tengo que decir de que a pesar de que la octava pelea no fue tan espectacular como la pelea de Adán contra Zeus o como la de Shiva contra Raiden, y que tampoco fue tan estratégica como la de Ya contra Hércules, tengo que decir que fue un deleite verla. Creo que una de sus mayores virtudes es que si se toman la molestia de explicar todos los ataques de los personajes y cómo es que lograron hacerlo, no limitándose a decir que como es un dios por ejemplo puede hacer cosas ilógicas, que no digo que no se expliquen las habilidades de cada personaje en la obra, sino más bien cosas que parecen ser más cosas de magia explican sus funciones, como sería el caso de las vibraciones de Belzebú, ya que la primera vez que lo usó no me van a negar que sí parecía ser algo más cercano a la magia al destrozar una columna a la distancia sin la necesidad de moverse o hacer algo. Pero los genios más grandes de la humanidad explicaron cómo lo logró, y fue la verdad un aire fresco en la trama que, a pesar de que no llega al extremo del surrealismo, sí había bastantes cosas sobrehumanas que pasaban en las peleas. Pero creo que es innegable que quien se llevó la mejor parte fue sin lugar a dudas fue Tesla, cosa lógica si te lo pones a pensar, de que estamos hablando, al menos en la obra, que es el ser humano más inteligente de la historia, y su traje es uno de los mayores éxitos de la humanidad. Y es que ver esos choques eléctricos, desafiar las leyes de la verdad y teletransportarse son cosas que al menos a mí me emocionaron mucho al verlo, sobre todo tomando en cuenta los dos últimos, ya que son cosas que la humanidad ha soñado en tener durante muchos años. Pero tengo que admitir algo, es que en un principio sí tenía miedo que este aspecto en el personaje lo terminaran arruinando enormemente, y que se fueran más en un terreno más fantasioso, pero por suerte no fue así. Obvio no es 100% real lo que dicen, ya que son tecnologías que aún no han sido descubiertas, pero al menos trataron de explicar su función y no se limitaron a solo colocarlo como un fanservice barato. Y bueno, algo que también me gustó es cómo manejaron una de sus leyendas, este siendo el experimento de Filadelfia. En lo personal siempre me ha desagradado que usen a Tesla o Nostradamus en conspiraciones de cosas que van a pasar a futuro o sucesos extraños. Pero en cambio aquí se me gustó cómo fue llevado, ya que este se metió de manera orgánica en la obra y no se siente que exageraron más las cosas. Pero bueno, pasando a otro tema, ahora me gustaría hablar del público. La verdad tengo que decir que este aspecto no me iba a sorprender mucho, ya que estaba casi seguro de que los humanos estarían relajados y confiados de que nada malo iba a pasar. Digo, en ese momento estábamos ganando 2 veces consecutivas, y no tan solo eso, sino que por primera vez estábamos en la delantera en el marcador. Y la verdad, si esto pasara no lo vería tan mal, de hecho sería normal que ese fuera el caso. Pero los autores usaron bien a su favor el carisma de Nikola Tesla, ya que en vez que los humanos estén alegres de sus logros hasta el momento, como fue en el caso de la pelea de Shiva y Raiden, se emocionan más al ver al Tesla en acción, y no tan solo hace que las reacciones de los humanos no sean tan aburridas, sino que esto les agarre cierto cariño al peleador que los está representando. Y bueno, puede que para algunos esto no sea la gran cosa, pero para las personas que ya llevan más tiempo en mi canal sabrán que ese aspecto me encantan en las peleas en la obra. Y me alegró mucho que se haya manejado también este aspecto a pesar de que tenían todo en contra. Y hablando de eso, tengo que decir que me sorprendió gratamente al ver cómo esta pelea fue bien entretenida a pesar de que tenía todo en contra. Esto lo digo más que nada porque las dos últimas peleas, o al menos a mí me parece, son las peores que hemos tenido en el manga hasta el momento. Y también porque el resultado era medio obvio, más que nada porque la humanidad ya poseía 2 victorias consecutivas, dejando que solo hubiese una derrota para la humanidad o en el mejor de los casos un empate. Pero a pesar de todo tengo que decir que este enfrentamiento fue muy bueno, y hasta puedo decir que ha sido uno de mis favoritos. Aunque bueno, no puedo negar que esto se ve gran parte por culpa de Nikola Tesla. Sin temor a equivocarme, Nikola Tesla es y por lejos el mejor personaje escrito en la obra, ya que se puede ver que sí se trabajó bien sus motivaciones, manera de ser y por qué él es así, haciendo que por eso muchos de sus comportamientos se vean justificados y no se sientan exagerados solo por agradar al público. Esto se puede ver el cómo desde pequeño se vio muy interesado en la ciencia, muy probablemente influenciado por la admiración y cariño que le tiene a su hermano. Pero no todo eso recae el peso en ese aspecto, sino más bien en sus fuertes ideales, siendo que los humanos siempre avanzan aun si fracasan, que el conocimiento todos los tienen que saber para futuras generaciones, y cómo la ciencia mantiene viva a las personas que han pasado a mejor vida. Y puede que esto para ustedes no les parezca la gran cosa, pero es que la verdad es una genialidad de parte de los autores. Creo que el primero de ellos es el más evidente, su fascinación para la ciencia cada vez que lo colocaban contra las cuerdas. Se le nota emocionado por las situaciones por el simple hecho de conocer cosas nuevas o el funcionamiento de una técnica de Belzebú,
Y como pueden ver, esto hace que no importaran las circunstancias, se mantuviera alegre en todo momento y no dejaba que la desesperación lo invadiera. Ahora bien, con el tema de no privar el conocimiento también fue un gran punto a favor de los autores, ya que hace que de manera lógica ponga en ventaja a su contrincante y que se vea una buena persona en el proceso, ya que en sí no lo hace por agrandado o por ser tonto o simplemente quiere darle ventaja a su contrincante, sino que simplemente quiere brindarle el conocimiento a las siguientes generaciones para despertar su interés en la ciencia. Esto puede parecer sencillo en un principio, pero personajes como Hércules, por ejemplo, no lo lograron, ya que más que dar impresión, más bien parece que fuerzan que quieran que empatices con el personaje. Y bueno, su final más de lo mismo. Es imposible no haberlo terminado amado por lo anteriormente comentado y por su carisma que hace que muchos no duela su muerte, dándole más peso a sus palabras, ya que no tan solo no va a ser olvidado por ser uno de los 3 humanos que lucharon en el Ragnarok, sino más bien lo que dejó este en la pelea. No sé si este comentario sonará polémico, pero siento que Tesla representó mejor la esperanza de la humanidad que Adán. Esto lo digo más que nada porque realmente para la humanidad en temas familiares, claro, no tiene nada que ver con ellos, pero aún así los inspiró de gran manera, aun si fue él quien terminó perdiendo la pelea. Y ya que estamos hablando de eso, tengo que decir que su final fue el mejor que hemos visto hasta el momento, pues este representa bien sus ideales y no se pudo ir de una mejor manera. Aunque la verdad tengo que decir que sí me sorprendió que muchos no estén de acuerdo con este resultado, y no tanto porque piensen que esta derrota fue injusta o forzada, sino que simplemente les gustó tanto el personaje que querían que Tesla ganara. Y a todo esto solo tengo que decir que es una gran tontería. Obvio, no digo que todos ese sea su argumento, ya que sí hay algunos que se argumentaron mejor su disconformidad, pero sí la gran mayoría de argumentos era, es que Tesla es mejor que Belzebú y por eso debió ganar. No creo que sea necesario explicar el por qué este argumento es ridículo en muchos sentidos, pero que un personaje sea mejor que otro no le hace merecedor que gane una pelea. Entendería que fuera una conveniencia que Belzebú ganara, pero en la situación en la que estaba cualquiera de los dos hubiese ganado. Tengo que admitir que igual la victoria de los dioses estaba más que asegurada. Por eso mismo dije en mi video de quién iba a ganar la 7ª pelea que era una mala idea que quien ganara, pero lo hecho está. Aparte la pelea no fue mala, de hecho todo lo contrario, fue muy buena. Pero bueno, a pesar de sus errores, si es cierto, la considero una de las mejores. No sé si volverán a mantener la misma calidad que he visto hasta el momento, pero esperemos que sí.